hemos visto las características físicas o propiedades físicas del agua, donde está la temperatura, la turbidez, el color, conductividad, etc. Y ahora estamos viendo las características o propiedades químicas del agua, ¿verdad? Hemos visto oxígeno disuelto, pH, oxígeno, dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Ahora nos toca ver el amoníaco, que es una característica química. El amoníaco es uno de los gases tóxicos que se origina por la descomposición de la materia orgánica, por la polución de excrementos y todas esas cosas, ¿sí? Este amoníaco no debería haber en el agua. Lo ideal es que exista menos de 0.05 miligramos por litro, es decir, los niveles deberían ser bajísimos, porque son gases tóxicos, el NH3. Igual que el NH3, que este gas, ¿verdad? Ustedes han visto cuando van a una, o han podido percibir cuando van a un criadero de pollos, ¿verdad? Parrilleros, donde no hay un buen control de camas y qué sé yo, es decir, donde no hay un buen ambiente, lo primero que se huele es el amoníaco, ¿verdad? Fuerte, ese olor tan fuerte que se da. Ese es el amoníaco, y en el agua también lo hay. Después del amoníaco está el gas sulfídrico. El gas sulfídrico es otro de los gases que normalmente no debería haber en el agua, ¿verdad? Se forma por la polución, por el exceso de materia orgánica, por las descargas urbanas. En las lagunas de oxidación, de Saguapac, por ejemplo, es común la formación del gas sulfídrico. ¿Por qué? Porque todas las descargas van a parar allá, ¿verdad? Y el agua es oscura y es hedionda, ¿verdad? Tiene un olor feo, un mal olor. Después tenemos otro gas, el metano. Igual que los dos anteriores, también un gas tóxico y también provoca un oscurecimiento del agua y un mal olor del agua. Entonces, donde el agua tiene oscura, media negruzca, ¿verdad? Y tiene un mal olor, generalmente es porque hay formación de estos gases que son malos, que son tóxicos. Esos son los gases que no deberían haber. Ahora sí, vamos a hablar del pH. El pH ustedes saben lo que es pH, por las mismas concentraciones de hidrogeniones, que nos da una idea de acidez o de alcalinidad del agua, ¿verdad? Eso es. La acidez, la alcalinidad juega un papel importante. Vamos a ver también cuáles son los niveles, ¿verdad?, óptimos que deberíamos tener de pH para que el agua de nuestros estanques tenga buena calidad. Aguas muy ácidas las encontramos ¿dónde? En Curichis, en pantanos, donde hay acumulación excesiva de materia orgánica. Y agua alcalina la vamos a encontrar en áreas ricas de calcio, silicio, aunque son raras en el trópico, ¿verdad? Pero las aguas del altiplano son muy comunes, son ricas, vamos a decir, en silicio, en calcio. Por eso es que las aguas altiplánicas, las aguas de las alturas, de las montañas, generalmente tienden a ser alcalinas. Ahora, el pH sufre la influencia, mire, de la temperatura, de los gases, de las sales disueltas y el tipo de suelo que sustenta el agua, el fondo del estanque, ¿verdad? Entonces, la temperatura, a mayores temperaturas, los pH siempre tienden a ser más alcalinos, o más, muchas veces. Los gases disueltos también tienen una influencia en el exceso de gases disueltos, como el gas sulfídrico, el gas metano, que son gases tóxicos, pues hacen que el agua sea ácida. Las sales disueltas, la cantidad de sales disueltas en el agua, vamos a comparar por ejemplo las aguas dulces con las aguas de mar, pues las aguas de mar tienen pH mucho más elevado porque contienen muchas sales minerales, ¿verdad? Claro, las sales minerales que las aguas del trópico, por ejemplo. Y el tipo de suelo sobre el que se sustenta el agua. Si nosotros llenamos un estanque donde le vamos a colocar primero cal, obviamente que el pH va a ser superior, ¿verdad? Va a ser elevado. Pero si colocamos agua en un estanque o un fondo donde no haya ni calcio, ni silicio, ni nada de esos elementos que le conferen una toxicidad al agua, entonces vamos a tener pH
que son... Vamos. Ya. Bueno, ¿qué más podemos decir del pH? Los efectos del pH. Los efectos del pH. Efectos del pH sobre los peces. A ver, miren ustedes, los efectos que causa el pH sobre los peces depende de los niveles que tengan, ya sea pH ácido, debajo de 7, o pH alcalino, por encima de 7. Cuando los niveles son en los extremos, ¿verdad?, son excesivos, vamos a tener problemas con la vida de los peces, o cualquier organismo que estemos viendo. Los extremos del pH causan muerte ácida o muerte alcalina. A pH cercanos a estos extremos, los peces sobreviven, cubriéndolas de muco, afectando la respiración. Otras afectaciones: reducción de la tasa de crecimiento, mala formación del esqueleto, afecta más a huevos y a leche. Entonces, los pH, cuando se van a menos de 4 o se van por encima de 11, vamos a tener problemas serios acerca ya de la vida de los peces, ¿verdad? Pero cuando los pH se acercan a esos extremos, podemos tener, fíjense ustedes, reducción de la tasa de crecimiento, mala formación del esqueleto, y afecta más a las primeras etapas de desarrollo de los peces, cuando son huevos o cuando son larvas, ¿no? Cuando son larvas. Más a huevos y larvas, vamos a decir aquí, más a huevos y alevines, bueno, hasta alevines. Bien, ahora, pH inferiores a 4 causa muerte ácida. Miren ustedes, a muerte ácida. ¿Qué es lo que pasa para que los peces mueran cuando los pH son inferiores a 4? Aguas. Aguas muy alcalinas. Aguas muy alcalinas también afectan a las branquias, provocando procesos degenerativos como destrucción de la... En el traslado de los peces de un estanque a otro con marcada diferencia de pH se puede causar muerte. pH muy alcalino y alta temperatura favorecen. A ver, vamos a ver esto. Bueno, a ver, las aguas, la muerte ácida, aquí hay un error, ¿verdad? Muy ácidas tienen que ser, afectan también a las branquias de los peces, provocando procesos degenerativos como destrucción de branquias, procesos de degeneración de la membrana celular. En este caso son aguas alcalinas más de 11, sí. El traslado, lo voy a corregir esto entonces, cuando el pH baja de 4, se producen las muertes ácidas, y cuando los pH suben de 11 se producen las muertes alcalinas. Esa es la realidad. A ver, ahora los efectos, los niveles y efectos del pH en los peces. El nivel letal es de 4 a 1, ¿no? Cuando de 4 empieza a bajar el pH, ya los peces van muriendo, y en 1 ya murieron todos. De 4 a 6.5 hay un estrés, hay un bajo crecimiento y otras afectaciones más fisiológicas en los peces, ¿verdad? De 6.5 a 9 los límites son ideales, hay un buen rendimiento. De 9 a 11 hay un estrés, bajo rendimiento, y más de 11 es letal. Este hecho, bueno, pero vamos a terminar con esto y después les voy a dar, vamos a hacer en forma práctica cómo nosotros podríamos aplicar la muerte alcalina especialmente en los peces. A ver, ¿cuál es la variación diurna y nocturna del oxígeno disuelto, el dióxido de carbono y el pH? Bueno, durante el día, ¿qué es lo que pasa? Y durante la noche. Durante el día, el oxígeno disuelto aumenta, el dióxido de carbono disminuye, el pH aumenta. ¿Por qué? La causa, la fotosíntesis. ¿Pero qué hace la fotosíntesis para que el oxígeno disuelto aumente, el CO2 disminuya y el pH también aumente?
Pues miren ustedes, la fotosíntesis que se realiza únicamente con presencia del sol, ¿verdad? Durante el día produce oxígeno, la fotosíntesis. El 80% del oxígeno que se produce en las aguas de los estanques es producido por el proceso de la fotosíntesis, ya se lo dije. Ahora, el CO2, ¿por qué disminuye? Porque en ese proceso de la fotosíntesis, los organismos que realizan la fotosíntesis en el agua, ¿quiénes son? El fitoplancton y las macrófitas acuáticas son los únicos que realizan el proceso de la fotosíntesis en el agua. El fitoplancton, que es lo que más abunda en el agua de nuestros estanques, ¿qué es lo que hace? Toma, y lo mismo que las macrófitas acuáticas, toma el CO2 que hay en el agua y realiza, con la incidencia de los rayos solares, la fotosíntesis, que es la transformación de la energía luminosa en energía química, y libera oxígeno al medio acuático. Por eso es que la fotosíntesis produce el 80 al 90% del oxígeno que se produce en el agua de los estanques. Al mismo tiempo el pH aumenta. Miren, el pH aumenta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y eso a qué hora? Durante el día, entre la presencia del sol. Y en la noche, ¿qué es lo que pasa? El oxígeno disuelto disminuye. ¿Por qué? Porque todos ocupan oxígeno, ¿verdad? Los animales, las plantas. ¿Quién lo produce en la noche, jóvenes? ¿Quién produce si no hay fotosíntesis? ¿Quién produce el oxígeno disuelto? Ya lo habíamos nombrado anteriormente cuando hablamos de los factores que producen oxígeno en el agua de los estanques. ¿Quién? ¿Quién produce oxígeno durante la noche? En forma natural, naturalmente. En forma artificial, pues si nos colocamos un aireador, va a producir oxígeno, ¿no? Pero en forma natural. ¿Quién? ¿Pueden decirlo ahora? Los vientos, Robert, los vientos. Entonces, los vientos son los únicos que producen oxígeno. Bueno, por lo tanto, como producen muy poco, 10%, 20% apenas del oxígeno del agua de los estanques, pues el aporte es muy poco. Entonces, el CO2 aumenta porque no hay quien lo consuma, no hay fotosíntesis. Y el pH disminuye, se acidifica en las noches. ¿Producto de qué? De la respiración, ¿no? Entonces, esos son los factores, y ustedes tienen que comprender esto, porque es fácil, fíjense, darse cuenta qué es lo que pasa durante el día y qué es lo que pasa durante la noche con estos tres elementos considerados elementales, considerados importantes en la calidad del agua de los estanques: dióxido de carbono, oxígeno y pH. Muy bien. A ver, jóvenes, antes de pasar a la alcalinidad, agarren su lápiz y su cuaderno. Aquí está. Límites deseables de 6.5 a 9. El efecto del pH nuestro, tomado de Ziegler, de 1969. Ahí está lo que le provoca a la gente. ¿Qué pasa? Miren ustedes, cuando el pH es tóxico, arriba de 11. Todos los peces y muchos otros animales del agua mueren. Entonces, en forma práctica, nosotros, ¿cómo podríamos utilizar este hecho de que los peces no mueran cuando el pH sube de 11? ¿Cómo podemos provocar un pH por encima de 11? ¿Quién me puede aconsejar, a ver, de todos ustedes jóvenes? ¿Cómo podríamos hacerlo? A ver, si alguien me da una idea. ¿Con urea, doctor? No.
sí, se usa mucho en el agua, pero para fertilizar las aguas. A ver. Esto sí, esto, joven. Esto. Cal. La cal, joven. Si nosotros colocamos, anoten, porque a ustedes les voy a dar 10 ejercicios que me dan. Para subir la alcalinidad a más de 11 y provocar muerte alcalina, que es destrucción de las branquias, generalmente eso les produce a los peces. A ver, vámonos con la imaginación a un atajado. Un atajado, es viejo el atajado, pero yo quiero criar solo pacú. Pero en ese mi atajado hay chotema, anguila, ventones y muchos otros peces. Y yo quiero producir pacú en forma comercial, vamos a decir, utilizando un sistema semi-intensivo de piscicultura. Muy bien, elimino todos esos peces que hay en el agua del semi-atajado y después siembro únicamente el pacú y voy a producir únicamente pacú. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para eliminar toda la ictiofauna de ese atajado? Pues coloco cal, 250 gramos o 300, pero quedémonos en 250 gramos por metro cúbico, y voy a subir el pH a más de 11 y voy a provocar una muerte de esos peces de ese atajado. ¿Vamos, jóvenes? Entonces la dosis, 250 gramos por metro cúbico de agua. Diluyo la cal y esparzo en todo el atajado la dosis que voy a calcular. A ver, si yo tengo un atajado de 1000 metros cúbicos, ya saben cómo calcular los metros cúbicos ustedes, jóvenes. Tienen que calcular los metros cúbicos de ese atajado. Pues yo en el examen se lo voy a pedir, ¿verdad? Les voy a pedir esto. Entonces calculo los metros cúbicos que tengo en el atajado. Lo calculé, tengo 1000 metros cúbicos. Listo, saco la superficie por la altura media, me da el volumen de agua de mi estanque. Volumen, ¿verdad? El volumen entonces de ese mi estanque es 1000 metros cúbicos. Listo. Por cada metro cúbico coloco 250 gramos de cal. ¿Cuántos kilogramos de cal colocaré para eliminar, para producir una muerte alcalina de todos los peces que hay ahí, jóvenes? Calcúlenme. ¿Listo? ¿Ya calcularon? 250 kilogramos. 250 kilogramos. Listo. Agarro los 250 kilogramos, lo diluyo y esparzo en todo el estanque, en todo el atajado. Y al día siguiente todos los peces van a estar muertos. Y los puedo consumir, ojo. Todos los puedo consumir. ¿Por qué? Porque les provoca una muerte más o menos rápida por destrucción de la membrana de las branquias, de la membrana celular. ¿Sí? Destrucción de las branquias. Y lo puedo consumir. Y listo. Y después agarro y siembro peces. ¿Cuál sería el proceso? Anoten. Para producir una muerte alcalina de los peces. ¿Cuál sería el proceso? 1. Calcular el volumen de agua del atajado. 2. Colocar 250 gramos de cal por cada metro cúbico de agua. 3. Retirar al día siguiente todos los animales muertos, peces muertos. ¿Por qué murieron? Porque subió de 11, ¿verdad? Bueno, retirar todos los peces y otros animales muertos.
4. Esperar de repente 15 días más o menos que el pH baje a menos de 10, sea menor a 10. Y 5, sembrar la especie que yo quiera criar. Puedo sembrar pacú, por ejemplo, y solo criar pacú en esa tajada. ¿Listo, jóvenes? Claro que hay que evitar que las vacas y otros animales vayan a tomar agua en esos días, ¿no? Nada más. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna duda? Cuando se termine el periodo, se vuelven a meter a ingresar inmediatamente. Vamos a terminar hoy día la calidad del agua. Ya no nos falta mucho. ¿Vamos, jóvenes? ¿Nadie pregunta nada? Pues bien, les iba a dar 5 ejercicios, pero les voy a dar 10. Para el cuaderno, lo voy a anotar acá. Para el cuaderno, me van a colocar 10 ejercicios, cuaderno 4, 10 ejercicios de muerte alcalina. Ustedes me van a colocar la superficie de su atajado, la profundidad, el volumen, ¿verdad? Y me van a colocar, de acuerdo al volumen, las cantidades de cal que van a necesitar siguiendo los pasos que yo les doy. 10 ejercicios. En la medida que ustedes no pregunten nada, en esa misma medida les voy a dar. En vez de darle 5, les voy a dar 10. Bueno, que no está mal. Les hago un favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? ¿Solamente se puede ocupar en atajado? Generalmente los atajados, porque los estanques los tenemos controlados, pues, ¿no? En un estanque lo tenemos controlado. Entonces, en una laguna no podríamos utilizarlo, porque una laguna es demasiado grande, ¿no? Pero los atajados sí que nosotros, además que es nuestro, no podemos ir al medio ambiente y colocar en una laguna, por ejemplo, que es de todos. Un atajado lo construyo yo, es de mi propiedad. Por eso es que únicamente en atajado. Sí, está correcta el decir solo en atajado. Porque nuestros estanques están controlados, entonces no había problema, ¿verdad? Nosotros en un estanque no hagamos pues que entren otros peces, ¿no? Que entren otros animales, pues no. Dime. ¿Y si quisiera cambiar de una especie a otra especie, haría lo mismo? No, pues, pero no, ¿por qué vas a sembrar? ¿Por qué tendrías que cambiar el pacú, por ejemplo? ¿Con qué otra especie tendrías que cambiar? Digamos, medio no sería lógico, ¿no? Que no hacía nombre. Ya. Bueno, pues terminas de sacar los pacuses que sembraste, porque si sembras 10.000, pues no vas a sacar más de 10.000, o si sembras 1.000 no vas a sacar más de 1.000, porque los pacuses no se reproducen en cautiverio. Pero si sembras carpa, por ejemplo, si las carpas se reproducen, entonces difícilmente vas a sacarlas. En ese caso sí podrías provocar lo mismo, una muerte alcalina, ¿no? Nada más. ¿Listo? Continuamos entonces. Entonces no se olviden para el cuaderno hacerme los 10 ejercicios. La alcalinidad. La alcalinidad es la concentración de base en el agua expresada en miligramos por litro de carbonato de calcio, ¿no? De carbonato de calcio, de carbonato de calcio. Debe ser superior la concentración a 30 miligramos por litro, a 30 miligramos por litro de carbonato de calcio. ¿No? A 30 miligramos de carbonato de calcio por litro, es lo mismo. O a 30 miligramos por litro de carbonato de calcio, es lo mismo. Amortigua los cambios bruscos hacia abajo del pH, tiene un poder tampón, es decir, impide que el pH, que está, digamos, de 7, baje a 4. ¿No? La alcalinidad tiene esa capacidad tampón de evitar esos cambios bruscos de arriba hacia abajo.
Otra, las concentraciones inferiores a 30 miligramos se corrigen con cal, como lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de corrección de la calidad del agua, de la mala calidad del agua. Bueno, entonces la alcalinidad, ¿verdad? La concentración del carbonato de calcio en el agua, expresada en miligramos por litro. Ahora, menos de 20, riesgo de grandes variaciones del pH. Las grandes variaciones del pH, jóvenes, nos pueden traer muerte de nuestros peces. Entre 20 y 30, el límite mínimo recomendable. Ya les decía por eso que debería ser superior a 30. Entre 30 a 250 miligramos por litro es ideal. E inclusive nosotros decimos, cuando hacemos, por ejemplo, cuando manejamos el sistema de recirculación de agua, decimos que para que las nitrosomonas, que son las que realizan el proceso de nitrificación en el agua, de la transformación del amonio en nitritos, ¿verdad? ¿Quiénes hacen esa oxidación biológica? Las hormonas del género nitrosomonas. Los niveles de alcalinidad deberían estar alrededor de 100, 150. Miren, 30 miligramos por litro sería muy bajo, ¿no? Muy bajo. Entonces deberíamos tener alrededor de 100. Lo ideal sería siempre tener alrededor de 100, ¿no? Una media entre 30 a 250. Muy bien, porque ahí es donde estas bacterias tienen una mayor proliferación, y como son bacterias benéficas, pues nosotros debemos darle un buen ambiente, en este caso de alcalinidad, para que puedan desarrollarse. Ahora, más de 250 miligramos por litro de carbonato de calcio ya es excesivo. Muy bien, eso en cuanto a la alcalinidad. Referido, un parámetro muy parecido a la alcalinidad es la dureza del agua. La dureza total se define como la concentración de iones de calcio y magnesio. La otra era el carbonato de calcio, la alcalinidad, ¿verdad? En cambio, la dureza son las concentraciones de iones de calcio y magnesio, expresados también en miligramos por litro de carbonato de calcio. Muy parecido, por eso tienen una afinidad entre la alcalinidad y la dureza. Cuando la alcalinidad es baja, también la dureza es baja. Y cuando bueno, y así sucesivamente. Bueno, la dureza total se relaciona con la alcalinidad total. Miren, está relacionada por eso que les decía. Las concentraciones ideales van encima de 50 miligramos de carbonato de calcio. Y créanme que para subir la dureza del agua cuando es muy baja o la alcalinidad se utiliza cal. O utilizamos también bicarbonato de calcio. No, bicarbonato. El bicarbonato que se usa al agua. Clasificación del agua según la dureza. Pues miren, ya se nos va a acabar, jóvenes, cuando se acabe nuevamente se conecta, por favor, inmediatamente. De 1 a 75 aguas blandas, de 75 a 150 moderadamente dura, de 150 a 300 es dura y de 300 más muy dura. Ustedes vieron cuando en alguna oportunidad, aquí por ejemplo nosotros nos abonamos e inmediatamente nos enjuagamos y sale pero rapidísimo el jabón de las manos. En cambio, vayan a San Pablo, por ejemplo, y las aguas esas son muy duras. Cuesta hasta que salga el jabón de las manos. Hay que jabonar, se necesita más agua para sacar el jabón de las manos, o cuando uno se baña. Por eso las aguas blandas tienen características bien diferentes a las aguas duras. Ahora, las de 75 a 150 son aguas buenas, ¿no? De 75, sí. Pues sí, encima de 50 ya son aguas buenas. Ya son aguas buenas, no de carbonato de calcio. Muy bien. Vamos a quedar aquí hasta que se termine y después nuevamente se conectan, jóvenes, para seguir con lo que sigue, compuestos nitrogenados. Este es un tema muy interesante.
fosfatos y nitrógeno originados por el metabolismo de organismos acuáticos cultivados con la intervención de microorganismos. Los microorganismos son los que producen la oxidación biológica de estos elementos, ¿verdad? De estas sales, de estos gases, vamos a decir, sales y gases. Bueno, los productos nitrogenados son liberados mediante la descomposición por bacterias de la materia orgánica vegetal y animal, ¿no? Son liberados mediante la descomposición por bacterias de la materia orgánica, tanto animal como vegetal, de la materia orgánica. Voy a escribir eso. Voy a escribir. Mejor que lo escriba, porque muchas veces no intensificación de los cultivos acuícolas, los niveles de compuestos nitrogenados aumentan por el mayor consumo de alimentos que hay. A ver, cuando tenemos una piscicultura, por ejemplo, poco intensiva, que sea intensiva, pero de baja intensidad, valga la redundancia del término, pues vamos a ocupar menos alimentos. Pero cuando intensificamos el cultivo, queremos producir más por volumen o superficie, vamos a colocar mucho más alimento balanceado. Y eso es lo que nos va a originar una mayor cantidad de nitrógeno, ¿no? De estos elementos nitrogenados en general. Ahora, los alimentos concentrados con niveles altos de proteína aumentan estos compuestos nitrogenados, porque ya vamos a ver de dónde se originan los compuestos nitrogenados. Generalmente se originan debido a la excreción, ¿verdad? Y debido a la proteína que viene en los alimentos balanceados. A esas dos razones se debe los aumentos de los compuestos nitrogenados. A ver, vamos a hablar del proceso de nitrificación y desnitrificación. No se olviden, estamos hablando de los compuestos nitrógenos. A ver, la nitrificación es el proceso donde las bacterias aeróbicas, ¿no?, nitrificantes transforman el amonio a nitrito y de nitritos a nitratos. Y hay otras bacterias que también transforman los nitratos a nitrógeno libre, que se va hacia la atmósfera. Pero eso lo vamos a ver. El amonio, el NH4, se transforma en nitritos NO2 por oxidación biológica, donde intervienen las hormonas del género, las bacterias, mejor dicho, del género nitrosomonas. Ya les decía anteriormente, cuando hablábamos de la calidad del agua, de la alcalinidad, ¿verdad? Para que estas bacterias se desarrollen en mayores cantidades, porque son bacterias benéficas, debemos tener la alcalinidad por encima de 150 miligramos por litro de carbonato de calcio y magnesio. Muy bien. Ahora, los nitritos, mire, el amonio se transforma en nitritos por la bacteria nitrosomona. Ahora, los nitritos estos se transforman en nitratos por oxidación biológica, donde actúan las bacterias del género Nitrobacter. Ahora, la desnitrificación es el proceso por el cual el nitrógeno sale al agua como gas. Sale del agua, mejor dicho, hacia la atmósfera como gas. Ahora, el nitrato, ¿verdad?, se convierte en nitrógeno por la oxidación biológica debida a las bacterias Bacillus, del género Bacillus. Ahí está. Entonces, todo es transformación, todo es oxidación biológica en este proceso de descomposición de los compuestos nitrogenados, ¿no? Donde el amonio se va a nitrito, los nitritos se transforman en
en nitrato, y finalmente los nitratos en nitrógeno amoniacal que se pierde hacia la atmósfera. Bien, a ver, tenemos aquí aquí tenemos una gráfica. Miren ustedes, en esta gráfica el amonio, que es lo que se produce por la excreción, ¿verdad?, nitrogenada, se produce por la descomposición de la proteína que viene en los alimentos balanceados, qué sé yo, como principales fuentes, que mientras más intensificamos los cultivos, más producción de amonio va a haber en nuestro estanque. Y si hay más producción de amonio, como lo vamos a ver un poquito más adelante, es fatal para los peces. Provocan grandes mortandades de peces esto. Entonces, ¿quiénes actúan sobre este amonio? Las nitrosomonas. Las nitrosomonas convierten en nitrito, ¿verdad?, a través de la oxidación biológica. A su vez, estos nitritos, también por oxidación biológica, se convierten por las nitrobacter, bacterias del género Nitrobacter, se convierten a nitratos. Los nitratos, jóvenes, son sales, vamos a decir, no inocuas, pero no hacen daño al agua, porque son sales minerales que son utilizadas en el proceso de la fotosíntesis. ¿Por quién? Por el fitoplancton, por las macrófitas acuáticas, para realizar esa transformación maravillosa de la energía luminosa en energía química, ¿verdad? Pero para ello necesitan nutrientes, y estos nutrientes, como el nitrato, es imprescindible para ello. Si no hay nitratos, por lo menos debería haber fosfato, ¿verdad?, para realizar ese proceso fotosintético. A ver, y bueno, y finalmente este nitrato, las bacterias del género Bacillus lo convierten a nitrógeno amoniacal, que se pierde hacia la atmósfera. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, jóvenes, miren ustedes cómo podemos nosotros aquí objetivizar ese proceso de oxidación biológica de amonio a nitrito, de nitrito a nitrato y de nitrato a nitrógeno, que se pierde hacia la atmósfera. Muy bien, ahora vamos a ver cada uno de ellos. A ver, aquí está. Cuando en un estanque, ¿qué es lo primero que se produce en un estanque? Obviamente, nitrito no va a haber si no hay primero amoníaco. No va a haber nitrato si primero no hay nitrito. Así de sencillo. Entonces, lo primero que se produce en el agua del estanque son el amoníaco. Después del amoníaco, a los 7 días más o menos, entre 7 y 14 días, llega el pico de producción de nitrito. Y después ya empieza a producirse los nitratos. Gracias. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta sobre esto? Cambiar de nitrito a nitrato, ¿cuánto le doy? También se produce por oxidación biológica, de nitrito a nitrato, por la acción de las bacterias del género Nitrobacter. Pero vamos a ver cada uno de estos elementos, especialmente el amonio y los nitritos, porque los nitratos son sales minerales que no hacen daño al agua. Bueno, a ver, amonio. El sistema intensivo es el segundo parámetro en importancia después del oxígeno disuelto. Este gas producido en el agua puede presentarse de dos formas: amonio ionizado, NH4, y amonio no ionizado. El amonio ionizado es poco tóxico y el amonio no ionizado es el amonio tóxico. De este amonio, del NH3, es el que hay que tener miedo. Hay que tenerle mucho temor porque los niveles están por encima de los 0,03 miligramos por litro. 0,03 miligramos por litro. Bien, la forma no ionizada tóxica depende del pH y la temperatura. A pH y temperaturas altas hay una mayor producción de este amonio. Aquí está. Lo
los niveles son mayores. El amonio del agua es producido, miren ustedes lo que les decía, por el metabolismo de las proteínas en peces y otros organismos, por la excreción nitrogenada se llama, y por la descomposición microbiana de residuos orgánicos. Todos los residuos orgánicos en el proceso de descomposición van produciendo amonio. Y el metabolismo de las proteínas, porque a los animales, a los peces, por ejemplo, les damos con proteínas de 25% de proteína. Los alimentos balanceados tienen hasta 50% de proteína ahora. Entonces, los niveles de proteína en los alimentos balanceados son bastante altos, los que se utilizan en la piscicultura intensiva. ¿Estamos jóvenes? Entonces debemos cuidarnos del NH4, del NH3, que es tóxico. Ahora, los problemas del amonio en el agua. Aumenta el consumo de oxígeno por los tejidos de los peces. Claro que sí, porque miren, ustedes se ven tan afectados por la presencia de amonio en exceso que obviamente van a necesitar para recuperarse una mayor cantidad de oxígeno. Daña las membranas branquiales, que eso es algo fatal, vamos a decir, porque por las membranas branquiales los peces y otros animales respiran. Disminuye la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. Miren ustedes, disminuye, especialmente en la forma de nitrito. ¿Por qué? Porque la hemoglobina, ¿verdad?, que es la que transporta el oxígeno y distribuye en todo el cuerpo de los peces, pues se transforma en metahemoglobina, y eso es una disminución, prácticamente un impedimento de la transportación de oxígeno en el cuerpo de los animales, de los peces en este caso. Niveles de tolerancia. El NH3, miren ustedes, menos de 0,3 miligramos ideal, de 0,3 a 0,6 es subletal, y más de 0,6 ya es letal. Ahora, la toxicidad del NH3, del amonio, ¿verdad?, aumenta con el aumento del pH. A 2 partes por millón de NH3, el pH 7, solo el 7% es tóxico. Miren, a 2. Con 2 partes por millón de NH2. Esto es lo importante, ¿no? A ver, ¿qué más? Ya. Ahora, el nitrito. Esto debería estar aquí. Lo voy a arreglar. El nitrito, jóvenes, es un producto intermedio en la oxidación biológica del amonio al nitrito. ¿Cierto? ¿Ven un proyecto de amonio al nitrito? ¿No? ¿Quiénes actúan ahí? Las bacterias del género Nitrobacter. El nitrito es un veneno acumulativo menos tóxico que el amonio tóxico, el NH3. Ahora, las concentraciones elevadas ocurren por altas tasas de descomposición orgánica y por el aumento del amonio. Esa es para que haya, por eso les decía, para que se dé este cuadro, esto de acá, para que haya nitritos, primero tiene que haber formación de amonio, y después recién empieza a formarse los nitritos por la oxidación biológica. Entonces, altas tasas de descomposición orgánica y el aumento del amonio producen elevadas concentraciones de NO2, de nitrito. Ahora, los nitritos, la acción tóxica del nitrito en la sangre, ¿qué es lo que pasa? La acción tóxica del nitrito en la sangre de los peces transforma la hemoglobina en metahemoglobina, disminuyendo el transporte de oxígeno en la sangre de los peces, al organismo del pez, ¿verdad? Entonces disminuye, pero tremendamente, la transportación de oxígeno en el cuerpo de los peces, porque la hemoglobina
es transformada a metahemoglobina. Las branquias y la sangre adoptan un color marrón, a eso le llamamos mal de sangre. Mal de sangre. Mueren con el opérculo cerrado, miren ustedes que es algo patognomónico, este síntoma, y la boca abierta. Los opérculos se cierran y la boca la abre. Otra, el nivel de nitito no debe exceder los 0,15 miligramos por litro. Exceder los 0,15 miligramos por litro. Cuando mueren así los peces le llamamos muerte por mal de sangre. ¿Cómo se llama? Muerte, mal de sangre le llamamos. Por la sangre color marrón. Miren ustedes. Pues claro, ¿por qué se vuelve color marrón? Porque no tiene casi oxígeno. Y empieza a haber una descomposición de la calidad de la sangre. La contaminación, en realidad la contaminación no es un parámetro propio de la calidad del agua. Para controlar la contaminación, lo único que nosotros tenemos que saber es qué es lo que pasa, de dónde viene la fuente de agua de la piscigranja y qué es lo que hay alrededor de nuestra piscigranja. Si hay, por ejemplo, cultivo de soya, pues tenemos que saber que los soyeros fumigan a veces con su avioneta y qué sé yo, y si esos productos entran al agua de nuestro estanque, van a morir nuestros peces. Van a morir nuestros peces. La contaminación puede ser industrial, agrícola o por pesticidas, y llegan a los estanques por correctivas, ¿no? Porque cuando llueve acarrea y mete el agua a nuestros estanques, que puede ser, o tomamos el agua de un riachuelo que fumigaron más allá, llovió y esa agua la estamos metiendo a nuestros estanques, vamos a provocar ese problema. O cuando alguien, por ejemplo, desparasita y traemos esos estiércoles y metemos al agua de nuestro estanque, también vamos a producir mortandad de peces. Bueno, los sólidos en suspensión. Los sólidos en suspensión. ¿Cuáles son los sólidos en suspensión? Son pues las heces, la materia orgánica, alimentos no consumidos que se encuentran en suspensión en la columna de agua. Todo eso, ¿no? Que se puede verificar a simple vista. Otro, los sólidos afectan a los peces de dos formas, en forma directa y en forma indirecta. En forma directa, porque cuando hay muchos sólidos en suspensión, se le acumula a nivel de branquias y cuando comprometen, le pueden producir heridas, ¿verdad? Por ese acumulo y van a comprometer la respiración. Además que enseguida hay una invasión de bacterias, de hongos y qué sé yo, y las branquias se van a ver afectadas y por lo tanto los peces pueden morir por la respiración, por falta de respiración. En forma indirecta, porque la acumulación de mucha materia, de muchos sólidos en suspensión, impide que los rayos solares penetren al agua y la tasa fotosintética disminuye. ¿Qué más tenemos? Los niveles de concentración de sólidos disueltos. Menores a 2 es lo ideal, hasta 10 es soportable, más de 10 gramos por litro es letal. Especies de aguas tropicales. Otra, especies de aguas tropicales soportan 10 gramos por litro de sólido disuelto. Las especies de aguas frías son menos, por eso les gusta el agua clara. ¿No? A la trucha, al pejerrey, son animales que viven en agua clara. ¿Qué más tenemos, jóvenes? Por último, los nutrientes. Aquí vamos a quedar, jóvenes. Los nutrientes son las sales disueltas en el agua, forman parte de los sólidos disueltos y son los nutrientes necesarios para la productividad acuática. ¿Qué son los nutrientes? Son las sales minerales que están en el agua. ¿Cuáles son? Los nitrógenos, el fósforo, los carbonatos, los sulfatos, el potasio, el magnesio, el hierro y otras más. Ahora, de todas ellas, los nitratos y los fosfatos son sales limitantes e imprescindibles para la producción primaria. ¿Qué es la producción primaria hoy? El fitoplancton. Para que haya el proceso de la reproducción, tiene que haber nitratos y fosfatos.
para la producción primaria. Aquí le voy a poner entre paréntesis fitoplancton. Ahora, el nitrógeno es responsable para la formación de las proteínas vegetales, ¿verdad? Sintetizadas por el fitoplancton a través del proceso de la fotosíntesis. Y el fósforo es determinante para la concentración de fitoplancton, para que haya mayor o menor, obviamente, si el fósforo está en buenas cantidades, en buenos niveles, pues vamos a tener ahí hombre. Podemos decir, hemos terminado la clase, pues de todos los nutrientes entonces, para que nuestros estanques tengan una buena productividad, debemos tener nitratos o fosfatos, porque son los limitantes y son imprescindibles para la producción primaria, que es el fitoplancton. Listo, jóvenes, quedamos aquí, nos veremos mañana. Chao, chao. Concentraciones alteran la tasa fotosintética y la composición bromatológica del fitoplancton y del zooplancton. Dependiendo del tipo de las sales, ¿verdad? Vamos a tener diferentes tasas fotosintéticas y la composición bromatológica del fitoplancton y del zooplancton. Va a ser diferente. Claro, porque algunas sales promueven más, por ejemplo, la producción de algas verdes, otras de algas azules, otras de algas amarillas. En aguas tropicales la escasez relativa de nutrientes sales es compensada por la mayor rapidez con que se procesan los procesos, el reciclaje de los nutrientes, en virtud a las altas temperaturas. A ver, ¿qué es lo que pasa? Las aguas del altiplano, por ejemplo, son más ricas en sales minerales, pero como las temperaturas son bajas, la producción es baja también. En cambio, en aguas tropicales, a pesar de que las sales minerales están en pocas concentraciones, las temperaturas altas agilizan, vamos a decir, ¿verdad? Le dan una mayor rapidez de procesamiento a esos pocos nutrientes que hay, y vamos a producir a los 3 días, ya vamos a tener una producción de plancton. Hemos fertilizado nuestras aguas con nitrato, por ejemplo, fosfato, al tercer día ya tenemos plancton. Las aguas ya están empezando a verdear. Y finalmente, las aguas de mar tienen una concentración de 35 gramos por litro, las aguas estuarinas 12 gramos por litro y las aguas continentales 0,5 gramos por litro. Entonces, las aguas de mar, ustedes saben que tienen altísimos niveles de sales minerales, ¿verdad? Por eso están saladas. Las aguas estuarinas, que es donde los ríos desembocan a los mares y se produce una mezcla, pues pueden tener variables, tienen 12 gramos más o menos por litro, y las aguas dulces, las aguas continentales, que nosotros son las que las tenemos, pues tienen 0,5 gramos por litro. Esto es corrección de calidad de agua, que ya lo vean mañana. Jóvenes, mañana entonces vamos a tocar otros temitas.